Él guía nuestros pasos, con Él estamos seguros. Vamos a leer en capítulo 4 del Génesis, versículos 16 y 17. Y dice así la palabra en el nombre del Señor. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vemos que Caín fue sentenciado por parte del Señor, ¿verdad? Por el pecado que él cometió al matar a su hermano. Y fue terrible, ¿verdad? Pero lo más terrible es el hecho de que Caín no haya mostrado un arrepentimiento por lo que él hizo. Cuando leemos los versículos anteriores, podemos ver que a él le pareció muy fuerte la sentencia de Dios contra él. Como decía en el versículo 13, que él dijo, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Sí? Le pareció muy fuerte la disciplina, pero no muestra un arrepentimiento por haber asesinado a su hermano. Y entonces la decisión que él tomó fue huir, salir de allí. Dice allí que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Prefirió alejarse de Dios, prefirió irse lejos para evitar quizás ese castigo, ¿verdad? Pero lo más triste fue que se alejó de Dios. Y muchas personas, amados hermanos, cuando pecan, en vez de buscar un arrepentimiento, en vez de pedirle perdón al Señor y reconocer su pecado, hermano, porque muchas veces cuánto cuesta reconocer el pecado, pero debemos ser honestos y reconocer nuestro pecado, porque todos fallamos delante del Señor, unos de una manera, otros de otra, pero si nosotros venimos arrepentidos al Señor, Dios nos perdona. Pero lo que no podemos hacer es lo que hizo Caín. Se alejó de Dios, se fue de la presencia del Señor. No quiso estar más allí y prefirió huir. Y ese es la peor decisión que podamos tomar, huir de la presencia de Dios. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Sí, como dijo el salmista, si voy arriba, allá está el Señor, a lo profundo, allá también. ¿A dónde me iré de su espíritu? ¿A dónde me iré de su presencia? Y dice que él salió de él y se fue a una tierra que se llamaba Nod al oriente de Edén. Según dicen los teólogos, y esto dice que no se sabe con exactitud el lugar de esa ciudad, pero lo que sí se puede pensar es que allí comenzó una civilización, allí comenzó a ya formarse lo que fue la vida urbana en una ciudad. Dice también que conoció Caín a su mujer, ¿verdad? Cuando leemos esta parte y dice la cual concibió y dio a luz a Enoc, muchas personas piensan que se fue a lo mejor a esa ciudad y ahí encontró a esta mujer. Pero lo lógico es pensar que esta mujer de la que dice aquí la Biblia era una hermana suya, porque para ese entonces las personas que vivían en ese tiempo eran los hijos de Adán y Eva, eran las personas que estaban poblando hasta ese momento la tierra. Entonces, él tuvo que haberse ido con una hermana. Para ese momento era permitido, no habían limitaciones de parte de Dios para esto. Esas limitaciones o esas prohibiciones vinieron ya en la ley de Moisés y las hizo Dios porque esto traería también muchos problemas a nivel de quizás, como dijera, en la parte genética, se me fue la palabra, genética, en la genética. Mientras para ese momento no, porque Dios lo permitió, era la única manera de que ellos se multiplicaran, ¿verdad? No había otra forma. Entonces él tomó, cuando dice conoció a su mujer, la palabra conocer allí, en ese momento en la Biblia, significa tener relaciones. Vamos a decir que es una manera educada de decir, ¿no? Que tuvieron relaciones y a través de esas relaciones, pues vino el primer hijo de ellos que se llamó Enoc. Y dice que edificó también una ciudad y la llamó por el nombre
de su hijo Enoc. Entonces allí comienza ya a servir a Caín lejos de la presencia de Dios, lejos del lugar donde él había vivido por tanto tiempo y por lo que podemos ver sin un arrepentimiento genuino. Quizás le pasó como le sucedió a Saúl cuando Saúl pecó, que en vez de mostrarse arrepentido, él lo que pensaba era en las consecuencias. Por lo menos aquí, Caín pensó en las consecuencias y Saúl también. ¿Qué va a decir la gente? Anda, Samuel, acompáñame, que la gente vea que tú estás conmigo. Y en Caín vemos lo mismo. Él prefirió alejarse. Sí, le preocuparon las consecuencias y se fue lejos de allí. Entonces, que Dios nos ayude, amados hermanos, para que cuando nosotros fallemos delante de Dios, nosotros no huyamos o no pretendamos ni huir de Dios ni esconder nuestro pecado, sino que podamos confesarlo y podamos acercarnos al Señor. Que Dios nos ayude para hacer siempre lo correcto, amados hermanos, para no fallarle a Dios. Sabemos que esta naturaleza nos lleva al pecado, pero nosotros debemos permanecer en la presencia de Dios. Si nosotros no permanecemos en la presencia de Dios, no le voy a decir que no vamos a pecar absolutamente, no, porque lamentablemente estamos en este cuerpo de carne que nos lleva a pecar muchas veces, pero es más fácil que reconozcamos nuestros errores, que en ese día a día podamos pedirle a Dios que nos ayude a examinarnos. El Espíritu Santo nos trae la conciencia del pecado y nos arrepentimos delante del Señor. No hagamos como hizo Caín, que se alejó de la presencia de Dios. Y si quizá alguno de los que está escuchando este mensaje se ha alejado de la presencia del Señor, hoy es un buen día para que regreses nuevamente a la presencia de Dios, para que regreses allí donde hay delicias a su diestra para siempre, en la presencia de Dios. No te alejes del Señor y si te alejaste, vuelve a Él porque solamente en Dios hay vida y hay esperanza. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga, la paz de Dios sobre sus vidas. Estamos iniciando esta semana de matutinos en la presencia del Señor. Capítulo 4, versículo 18 al 21 dicen de la siguiente manera: Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamet. Lamet tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí que, como decía nuestra hermana pastora, la generación se viene eh, creciendo, viene creciendo la tierra en cuanto a números. Y dice ahí la palabra del Señor que este Enoc eh, engendró, pues, y le nació Irad, y Irad engendró a Mejahuel, y Mejahuel a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Pero aquí hay un paréntesis, hay un punto allí referente a este hombre Lamec. ¿Sabe por qué? Porque Lamec comenzó a vivir una vida desordenada delante de la presencia del Señor. Si vemos de la descendencia de donde viene este Lamec, viene de Enoc. Enoc fue un hombre que caminó con Dios, dice la palabra que él caminó con Dios y fue traspuesto. Pero vemos aquí a Lamec que se desvió de, del conocimiento de la palabra de Dios y comenzó a hacer algo desagradable delante de la presencia del Señor. Aquí menciona por primera vez en la Biblia una persona bígama que tiene dos mujeres, que practica la poligamia, una persona que comienza a tener una vida desordenada en contra de lo establecido por Dios, porque Dios le estableció al hombre una mujer. Dice que el Señor sacó de una de sus costillas y creó a la mujer.
si el Señor hubiera visto que era necesario dos mujeres, hubiera sacado dos mujeres, le hubiera sacado dos costillas a Adán, pero la palabra del Señor dice que dejará el hombre a su mujer y el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y vemos aquí que Lamet, pues, comenzó a practicar la poligamia allí y dice que tomó para sí dos mujeres, totalmente en contra de lo establecido por Dios. Y desde este versículo en adelante vemos cómo la generación antidiluviana comenzó a pervertirse, comenzó a vivir una vida desordenada delante de la presencia del Señor hasta que la maldad, dice uno de los versículos, llegó a la presencia del Señor. La maldad del hombre, la dureza del corazón de las personas, llegó allí a la presencia del Señor. Y esta vida desordenada que practicó Lamec en el pecado de la fornicación, del adulterio, trajo pues hijos e hijas también. Y dice ahí la palabra del Señor que habla de cuatro hijos. Menciona que Ada, su mujer, Ada significa ornamento, belleza, y el nombre de la segunda esposa es Sila, que su significado es sombra y verdaderamente quizás por ser nombrada Ada primero, quizás fue la primera mujer y luego Sila fue tomada segunda y siempre esa segunda mujer que tiene los que practican la bigamia, la poligamia, siempre son sombra de lo que es el verdadero matrimonio. Y esto es difícil, hermano, de entender porque está fuera de la voluntad de Dios. Es difícil como un hombre, cuando le nacen diferentes hijos de diferentes mujeres, puede tener la capacidad de criarlos, de tener la capacidad de tenerlos bajo su abrigo, bajo su sustento. Y bueno, aquí dice la palabra del Señor que a esta, la primera mujer, a Ada, le nació a luz Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tienda y crían ganado. Sabemos pues que eh, este hombre, a través de la palabra, dice que este Jabal que comenzó a formar tiendas, quizás fue el primer constructor de tiendas, y vemos más adelante en la palabra del Señor que el apóstol Pablo al comienzo de su ministerio fabricaba tiendas también para el sustento de sus necesidades, luego se dedicó completamente a la obra, pero este fue el que principió estas situaciones de ir creando tiendas, como también criaba ganado y tenía que pastar en diferentes territorios, buscó la manera, buscó la estrategia para él poder subsistir en medio de un sistema nómada que estaban en diferentes lugares. Este Jabal, pues, tuvo esa capacidad, Dios le dio esa sabiduría, pues, para comenzar a crear tiendas, para comenzar a criar ganado en grandes cantidades, porque antiguamente en los versículos anteriores, cuando Caín y Abel ofrecen delante del Señor ofrenda, solamente Abel criaba ganado, pero este Jabal, oveja, perdón, pero este Jabal comienza quizás en una manera más industrial o más grande lo que es en la cría de ganado. Y dice el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Este segundo hijo, Jubal, pues Dios le dio esa capacidad de comenzar a crear estos instrumentos de cuerda como el arpa, instrumentos de aire como la flauta. Y este hombre pues tuvo esa gran virtud, ¿verdad? Porque dentro de mucha gente que haya en un lugar, son muy pocos los músicos, por lo menos en medio de la iglesia pueden haber 100, 200 personas en una iglesia y son contados los músicos.
con los dedos de 100, 200 personas, pueden haber 5, 6, 8, 10 músicos. Los demás no tienen esta capacidad. Y este Jubal, dice ahí la palabra del Señor, que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Dios le dio esta gran sabiduría y de aquí, pues, de este nombre proviene el nombre de jubileo, de Jubal, de jubileo, de cánticos, de sonidos agradables a los oídos. Hermano, todo esto lo da Dios. La Biblia dice que Dios dio dones a los hombres, esos talentos que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros, los que tocan, los que cantan, los que ministran. Todo esto tenemos que ponerlo en las manos del Señor. ¿Para qué? Para engrandecer la obra de Dios, la cual ven los hombres. Quizás este hombre Jubal no habla una actividad económica que realizaba. Quizás este hombre se ganaba la vida haciendo pues estas canciones, como hoy en nuestros días estos artistas, estos cantantes hacen sus giras mundiales y recobran pues dinero por todo esto. Quizás este hombre también alegraba en aquel entonces las fiestas, alegraba en aquel entonces los compartires que se hacían y era reconocido y quizás cobraba su dinero también por este don que el Señor le había entregado. Pero nosotros, hermanos, delante de la presencia del Señor tenemos que alabar a Dios. La Biblia dice que fuimos creados para alabanza de su nombre. Los animales nos demuestran, las aves por la mañana cantan. Hermano, todos los animales alaban al Señor. Unos lo hacen bonito y otros lo hacen feo, como el burro que canta horrible, pero lo hace para el Señor. Nosotros tenemos que cantar para Dios, alabar al Señor con lo que el Señor nos ha dado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios me les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Dicen los versículos del 22 al 24. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Gloria al Señor. Bueno, venimos hablando de este hombre llamado Lamed, que tenía 2 mujeres, y vemos aquí que los hijos que le dio Sila también tenían dones, talento. Vemos cómo iban creciendo allí en cuanto al conocimiento de lo que era la música. Y dice aquí que los hijos de Sila, este hombre llamado Tubal-Caín, fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Fue la primera persona que comenzó a trabajar con el hierro, con el bronce. Dios le dio la sabiduría y me pongo a pensar yo cómo sería en ese tiempo, ¿verdad? Cómo se sorprenderían las personas al ver lo que este hombre comenzó a hacer con sus manos, a trabajar el hierro, el bronce. Todo esto viene del conocimiento que Dios nos da. Dios es el que da la sabiduría para nosotros poder ejecutar alguna obra, un arte. Y este hombre pues tuvo la bendición de comenzar a trabajar el hierro, un material duro, rústico, pero él le daba forma. Dios nos da la sabiduría a nosotros para transformar las cosas y aquí a este hombre Dios le dio la sabiduría para manejar y trabajar y sacar cosas hermosas de lo que era el material del hierro y del bronce. Y también dice, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama, tuvo una hermana, se dice por allí que era hermosa, que era placentera. Y dice el 23, y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila. Este hombre llamó a sus 2 mujeres y les dijo, escuchen lo que yo voy a decir. Él les quiso dar comunicarles allí lo que él sentía en su corazón, porque vemos a través de estos versículos que este hombre tenía un poquito como que de orgullo, se sentía allí poderoso. Sus hijos pues tenían muchos talentos, él tenía 2 mujeres y dijo aquí que si a Caín lo iban a vengar 7 veces, que fue la palabra que Dios le dio a Caín, le dijo que el que le quitare la vida
Dios lo iba a castigar 7 veces, el que le quitara la vida a Caín. Ahora este hombre saca de su propio dicho y él dice, bueno, que el que lo mate a él o que el que buscare quitarle la vida a él él iba a ser vengado 70 veces 7. O sea que él se creía mucho más poderoso quizás que Dios, porque si Dios ha dicho algo, Él es el Dios todopoderoso y tiene la capacidad y el poder para decirlo. Pero nosotros, ¿quiénes somos para querer poner algo más allá de lo que Dios ha dicho, establecer algo más allá? Solamente el Señor tiene el poder para quitar la vida, Él es el que nos da la vida, y cuando nosotros pues tomamos esa atribución de nosotros quitarle la vida a alguien, ciertamente le quitamos la vida, pero estamos traspasando lo que el Señor ha establecido. Y este hombre pues quiso comunicarle a sus 2 mujeres este dicho, este refrán, ¿verdad? Él dijo, si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7. Él creía pues que él valía mucho más que Caín. Que Dios nos libre a nosotros de llenarnos el corazón de orgullo, quizás por lo que Dios nos ha dado, las capacidades, ¿verdad? Lo que nosotros vamos adquiriendo durante nuestra vida, que no sea motivo para nosotros llenarnos de orgullo, sino que siempre nosotros nos acerquemos a Dios y que busquemos agradar al Señor con nuestras vidas, con nuestros dichos, con nuestros pensamientos, porque así obtendremos su bendición y su dirección. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, que la bendición del Señor esté sobre su vida. Bueno, continuamos en este estudio, la palabra del Señor, allí en Génesis capítulo 4, versículo 25 y 26. Dice la palabra, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué bendición de parte de Dios, ¿verdad? Vamos a decirlo así, pensando, ¿verdad?, de la falta que cometieron esta primera pareja allí en el huerto del Edén. Conocemos la historia, lo que hemos venido relatando, ¿verdad?, acerca de esta situación, ¿verdad?, del principio de Adán y Eva. Vemos, ¿verdad?, cuando Dios les permite obtener a Caín y Abel. Y conocemos la historia, ¿verdad?, cuando Caín, ¿verdad?, mató a Abel. Me imagino el dolor, ¿verdad?, de esta familia, de estos padres, ¿verdad? Son humanos, estaban en la carne, ¿verdad?, habían cometido ese error, pero con toda la misericordia de Dios estaba allí siempre presente. Hoy día estas palabras nos hablan a nosotros, ¿verdad?, que de pronto hemos cometido alguna falta y de pronto para los hombres grave, en la cual aún no habrá perdón, no habrá misericordia para los hombres. Pero acordémonos que tenemos un Dios maravilloso, un Dios de misericordia. Tenemos que tratar siempre de tener presente esta palabra en nuestras vidas. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y vemos aquí la misericordia de Dios sobre este matrimonio cuando dice el verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Dios le permite, ¿verdad?, a Adán y a Eva tener otro hijo, el tercer hijo. Bendito sea el Señor, porque había un plan, había un propósito del Señor. Y así en nosotros, mis amados, por eso es importante reconocer, ¿verdad?, nuestra falta y apartarnos y saber que la misericordia del Señor nos va a restaurar. Como dice allí en Eclesiastés, ¿verdad? Dios restaura lo que pasó, bendito sea el Señor. Entonces vemos la mano de Dios sobre esta familia y Dios le permite, ¿verdad?, a esta pareja una vez más tener el tercer hijo, dice la palabra, porque Dios, dijo ella, y me ha sustituido con otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Bendito sea el Señor. Este nombre Seth, ¿verdad?, sustituto, ¿verdad?, de aquel llamado Abel, bendito sea el Señor, para cumplir su labor, su propósito. Y hoy día, bueno, nos podemos ver la misericordia del Señor, cómo se extendió esa familia para ese momento. Dice el 26, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comienza, ¿verdad?, el hombre a darle la cara a Dios, vamos a decirle así, a buscar al Señor. Y vemos, como dice la palabra, que le nació un hijo, ¿verdad?, un nieto, vamos a decirlo así, a Adán y a Eva. Y este hombre, ¿verdad?, comenzó a invocar el nombre del Señor. Comenzaron a adorar, a alabar el nombre del Señor. Qué importante, mis amados, que nosotros, ¿verdad?, podamos meditar.
Nosotros tenemos, ¿verdad?, un plan de parte de Dios. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y algunos nos planificamos y algunos, bueno, pensamos y trazamos muchas metas, pero entendamos que nosotros estamos, ¿verdad?, hechos, hemos sido creados para alabanza y gloria del Señor. Usted y yo somos, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo, olor fragante al Señor cuando nos guardamos de corazón, cuando hacemos las cosas para el Señor. Pero hay un plan en Dios en nuestras vidas y ese plan es que le adoremos. Y aquí lo dice la palabra, y comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Cuando hablamos de invocación, comenzaron a buscar de Dios, se acordaron de Dios, bendito sea el Señor. A veces nosotros en medio de la situación, en medio, ¿verdad?, vamos a decir, en este tiempo en la cual estamos saturados, ocupados, hermano, a veces nos olvidamos de, ay, hermano, no, yo me congrego, pero no hablamos de eso, hermano, sino de lo personal, de la intimidad personal que usted y yo debemos de tener. La mucha ocupación en este tiempo le ha robado, ¿verdad?, el tiempo al hombre para que el hombre busque de Dios, para que el hombre de verdad se ponga en la brecha. Por eso es que a veces cometemos muchas faltas y errores, porque hemos dejado de invocar al Señor, hemos dejado de buscar al Señor. Sí, nos estamos congregando, estamos trabajando en la iglesia, pero Dios quiere en este tiempo que tengamos una intimidad personal, hermanos, que usted y yo tengamos una experiencia con el Señor. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Usted y yo podamos comentar, ¿verdad?, o contar de esas maravillas de que el Señor está haciendo con nosotros. Pero es importante invocar el nombre del Señor. Es importante que nosotros alabemos al Señor, como dice la palabra, que todo lo que respire alabe a Jehová. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos en el capítulo 5 y tiene como título Los descendientes de Adán. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Bueno, aquí ya comienza la primera descendencia de la historia. ¿Y cómo comenzó? Con Adán y con Eva. Aquí el Señor dice que el día en que Él creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Así que somos perfectos creados por un Dios perfecto. Y a veces no lo entendemos muchas veces y nos juzgamos nosotros mismos, no, nos menospreciamos muchas veces, nos criticamos a los demás, hablamos de los demás y está muy mal porque recordemos que si hemos sido creados por un Dios perfecto, somos perfectos. Y si nosotros criticamos al otro, a otra persona o nos criticamos a nosotros mismos, pues estamos criticando a Dios porque Dios fue el que nos creó. Así que no podemos sentirnos mal o sentirnos menos que nadie o sentirnos que no valemos, porque valemos mucho, mi querido amigo y hermano, tú vales mucho porque has sido creado por un Dios perfecto, a su imagen y semejanza. Imagínate, ni siquiera a los animales los creó a su imagen y semejanza, al hombre lo creó a su imagen y semejanza. Así que cuán importantes somos para el Señor. Así que tú eres importante para el Señor, yo soy importante para el Señor. Así que no nos menospreciemos, no nos sintamos mal, no nos sintamos menos que nadie, pero tampoco más que nadie, porque todos somos iguales delante del Señor. Así que yo me pongo a pensar y cómo vemos el cuerpo humano, cómo es tan perfecto, ¿no? Cómo una mujer puede tener en su vientre una criatura 9 meses, cómo se forma la vida cuando comienzan ese óvulo y ese esperma y se unen y forman ese embrión, y cómo puede estar dentro de su cuerpo y cómo cada órgano de su cuerpo se alinea para dar vida, o sea, para ese momento. Y vemos cada cosa, o sea, todo se relaciona en nuestro cuerpo y todo es importante en nuestro cuerpo y todo es perfecto, somos perfectos, solamente que bueno, a través del pecado, pues tenemos imperfecciones, pero
pero hemos sido creados perfectos a su imagen y semejanza. En el 2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Algo que me llama mucho la atención es que aquí dice, y llamó el nombre de ellos Adán. O sea, no dijo, y llamó al hombre Adán y a la mujer Eva. No, recordemos que Eva fue el nombre que le colocó Adán. Pero aquí el Señor los llama por un solo nombre, Adán. ¿Y qué significa esto? Que cuando el hombre y la mujer se unen, son una sola carne, son una sola persona, si se puede decir, ¿no? Entonces, aquí el Señor les dijo, les llamó por el nombre de Adán el día en que fueron creados. Así que, mis amados hermanos y amigos, tú que me estás observando, tú eres un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Así que no te sientas mal, no te sientas menos, no critiques tu cuerpo, porque al criticar tu cuerpo estás criticando al que lo creó. Cuando tú te sientes mal con tu cuerpo, estás Dios, haciendo entender que Dios no creó algo perfecto. Y claro que sí, todo lo que el Señor ha creado ha sido perfecto. Así que tenemos un privilegio muy grande y es haber sido creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, debemos amarnos, debemos primeramente amarlo a Él y también amarnos a nosotros y amar a los demás y ver y entender que los demás también han sido creados a su imagen y semejanza y debemos tener misericordia y debemos amarnos mutuamente y debemos comprendernos y de verdad que esto me llama mucho la atención porque de verdad que hay muchas personas que están siempre tal vez juzgando su cuerpo físico, ¿no? Tal vez no se sienten bien. Y es normal que tal vez no nos sintamos bien del todo, tal vez con una parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por lo menos esas mujeres, bueno, nosotros las mujeres que son gorditas queremos ser más delgaditas, las que son muy delgadas quieren ser más gorditas, las que tienen el cabello liso lo quieren ondulado y así sucesivamente, ¿no? Pero debemos aceptarnos tal cual como somos, porque así el Señor nos creó y somos únicos y somos perfectos para el Señor. Entonces debemos amarnos, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. Seguimos el capítulo 3, el capítulo 5, perdón. Verso 3 dice así. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sec. Bueno, dice que este hijo de Adán fue hecho a la semejanza de Adán. Adán parece, por ser hecho con la mano de Dios, fue un hombre muy perfecto y de buen parecer, ¿no? Y vemos que después que Caín mató al hermano y se apartaron de allí, ya no invocaban el nombre de Dios, ya la gente tomaba no se acordaba, no sabía que existía Dios, no invocaban el nombre de Dios. Y por eso nació este hombre, le dio Dios este hijo Adán, a semejanza de Adán, porque Adán caminó, conversó con Dios, estuvo allí y él iba a hacerlo, quien iba a invocar nuevamente el nombre de Dios, ¿no? Por eso lo hizo a semejanza de Adán, que Adán fue el primer hombre que conoció a Dios y conversó con Dios y anduvo con Dios y cumplía todas las cosas que Dios le decía, ¿no? Pero que bueno, vino el enemigo, pues y lo hizo pecar, ¿no?
Y por eso le dio este hijo, ¿no? Que invocar a Dios, porque la gente ya se había olvidado completamente de Dios. Ya hacían su vida, iban a lo que ellos hacían y no se acordaban de Dios. Pero Dios es misericordioso, pues y dijo, bueno, habrá alguien que invoque a Dios y por eso lo trajo a Sec, el cual es el padre de los que invocaron a Dios nuevamente. La gente empezó a tomar, a hacer memoria, tener conocimiento de que sí había un ser todopoderoso que fue que creó y que hizo las cosas, ¿no? Entonces la gente ya tuvo más arrepentimiento y ahí comenzaron ahora sí a invocar a Dios porque la gente estaba completamente lejos, apartado de Dios, donde no se oía nada de eso. Y es bueno que siempre haya alguien quien invoque a Dios. Hay personas, hay lugares que, o en este tiempo, que nunca se acuerdan de Dios. Familias enteras que se acuestan, se levantan y no se acuerdan de que hay un Dios, no saben. Y cuando alguien invoca el nombre de Dios, como que se sorprende, como que se asustan porque dicen, no, ¿por qué dice usted así? No. Pero Dios es misericordioso, por eso lleva a alguien a que invoque su nombre en esos lugares donde no hay, que sea un instrumento para llevar la palabra, ¿no? Y este SEC fue el instrumento para que nuevamente se, no- se nombrara a Dios, se invocara a Dios y se empezara a hacer, amar a Dios, a hacer las cosas de Dios, seguir los caminos de Dios, ¿no? Que es lo mejor que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Que el Señor nos ayude a vivir siempre presente, tenerlo a Dios presente en todo momento, ¿no? Y que pase lo que pase, caemos, sí, pero que siempre lo tengamos presente al Señor y no que nos olvidemos, ¿no? Porque si nos olvidamos, ese hombre que se olvida de Dios, ¿no? También se casa, tiene hijos y como no él no se acuerda, pues los hijos tampoco se acuerdan de él, ¿no? De Dios, entonces no sea así, que nosotros siempre lo tengamos a Dios presente, siempre le pidamos perdón por nuestros errores, que el Señor es misericordioso y nos perdona y nos escucha todas nuestras peticiones. Que el Señor nos ayude. Amén. Gloria a Dios. El versículo 4 y 5 dice así. Y fueron los días de Adán después que engendró a Sec 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Bueno, aquí podemos ver que en este capítulo empieza a hablar de la genealogía de Adán. Y aquí nos habla que cuando Adán, bueno, tenía 130 años, engendró a su tercer hijo, a Sec, dice en el versículo anterior, a imagen de él, ¿verdad? Lamentando el caso, no fue como la imagen que él fue creado, ¿verdad? Un ser inmortal, un ser diferente. Luego que él pecó, bueno, le transmite eso a su descendencia y no puede transmitirle con lo que él había nacido. Y dice aquí la palabra del Señor que vivió 800 años y había engendrado hijos e hijas. En el tiempo de antes, bueno, cuando comenzó la creación, la gente vivía muchos años porque no había la cantidad de seres humanos que estamos ahorita en la tierra, ¿verdad? En el tiempo de antes podían vivir muchos años porque se estaban procreando los seres humanos, ¿verdad? Pero aquí dice luego en el 5 algo muy, es como triste porque dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Dios había hecho al primer hombre, a la primera mujer inmortal para que vivieran por siempre, pero debido a su pecado, bueno, hubo una sentencia para ellos, ¿verdad? Después que cometieron aquella falta, cuando no obedecieron al Señor, bueno, la sentencia fue al polvo volverá. Y así le pasó a Adán, ¿verdad? Después que vivió 930 años en la tierra, dice que murió, volvió al polvo. Y todas esas cosas, ¿verdad? La transmitió a su descendencia, a nosotros los seres humanos. Adán no pudo transmitirle a sus hijos otra cosa, sino fue pecado, dolor, tristeza, angustia, todas esas cosas para la humanidad. Pero le damos gracias a Dios que en medio de todo se acordó de nosotros y envió a su Hijo. Y bueno, hoy nosotros tenemos esperanza. Nosotros venimos a este mundo, pero es como decir, nacemos
y empezamos a morir de una vez, porque para nosotros está la sentencia, la muerte, ¿verdad? No vamos a ser eternos aquí en la tierra, pero a través de Cristo nosotros podemos ser eternos en Él. Le damos gracias al Señor por eso. Y hoy Dios quiere que tu vida sea diferente. La sentencia para ti sin Cristo es la muerte, ¿verdad? No una separación, porque Dios no tiene comunión con el pecado, pero a través de Cristo hoy Dios te dice que tienes esperanza y tienes vida eterna para vivir eternamente con Él. Podrás morir a esta tierra, a este planeta que Dios nos ha permitido vivir, pero puedes despertar en una patria celestial lleno de gozo, de alegría, donde no hay lamento, donde no hay tristeza, donde está establecido lo que Dios realmente quería para la humanidad. Él quería gozo, alegría, no quería ninguna de estas cosas, pero lamentando el caso, la desobediencia nos llevó a todo esto. Entonces, nosotros debemos entender, y más cuando somos hijos que estamos bajo la autoridad de nuestros padres, que debemos ser obedientes. Cuando nuestros padres nos establecen algo, debemos obedecerlo para luego no sufrir las consecuencias como la vivió el primer hombre y la primera mujer, ¿verdad? Que por medio de su desobediencia, bueno, todos empezaron a morir. Y bueno, viendo ahí la historia más adelante, vemos cómo empieza a decir y cuenta la historia que nació y luego murió, nació y murió. Entonces, hoy Dios nos está diciendo que Él nos da vida eterna, nos da gozo, nos da alegría. Solamente debes aceptarlo y debes creerlo para que tu descendencia pueda ser diferente y pueda honrar al Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, hermanos, volvemos a incidir en el principio, cómo Dios realiza toda su creación. Cómo va punto por punto diciendo, el primer día hizo Dios tal cosa, en el segundo día hizo tal cosa, y después de crear las cosas decía, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Es tan complicado el ser humano, es tan complejo, que no se conforma con lo que Dios dice, con lo que Dios hace, sino que siempre anda buscando los peros, los argumentos para contradecir o equivocaciones donde no existen. Nosotros debemos buscar la sencillez. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate, la Biblia dice que Dios llama las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Eso está escrito mucho antes de que la ciencia empezara a escudriñar, a esculcar sobre la creación. Y hoy el hombre ha llegado a entender el proceso que hace Dios para hacer que llueva sobre la tierra. Hace que el sol evapore el agua desde el mar, la convierte en vapor, forme las nubes y la derrama sobre la tierra. Ese proceso lo ha descubierto hoy los científicos, pero ya estaba escrito miles de años antes en la Biblia que Dios llama las aguas del mar y la derrama sobre la tierra. Es tan complicado el hombre que no se conforma con la sencillez de la palabra de Dios. Pues Dios hizo que de aquella pareja comenzaran a multiplicarse. La gente entonces, cuando desconoce cómo interpretar las escrituras, entonces se pregunta, bueno, ¿y dónde encontró Caín mujer si solamente la creación era Adán y la familia de Adán y los hijos de Adán, o sea que eran hermanos de Caín? ¿Cómo? En aquel tiempo no había leyes que rigieran y dijeran al hombre que no debía casarse con su hermana o con su hermano. Estaban multiplicándose, estaban llenando la tierra. Así que dice la Biblia que Enós se fue al oriente y allí en el oriente dice, conoció a su mujer y tuvieron hijos. Cuando dice la Biblia conoció, no quiere decir que la conoció allá en Oriente. Caín salió de su casa ya con su mujer, o sea, una de sus hermanas. Después Dios legisló acerca de
de con quién debía casarte. No debían casarse entre hermanos, no que debían casarse entre sobrinos con tíos, no debían casarse. Allí especifica Dios con quién debía casarse. Entonces, mis amados hermanos, ¿de dónde sacó Caín a su mujer? Fue una hermana de él. Y la Biblia dice que la conoció, quiere decir que se acostó con ella y tuvo hijos. El conocer en la Biblia significa el acto sexual. Se unieron en matrimonio y tuvieron hijos e hijas. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, aquí continúa con la descendencia de Adán. El versículo 6 dice, y vivió Set 105 años y engendró a Enoc. A Enos, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Mis amados hermanos, comienza detalladamente a hablar de las descendencias, de la genealogía de aquellos hombres. ¿Quién engendró a quién? ¿Qué hicieron? Mis amados hermanos, no especifica su comportamiento, lo que hicieron, excepto que toma algunos como ejemplo, como Lamec, que fue el primero que tomó 2 mujeres para sí. Como no había ley, comenzaron a hacer cosas que no debían hacerse, pero después el Señor les aplicó la ley cuando vino Moisés. Ahora encontramos a Set multiplicándose, hermanos, y desde que Set apareció, los hombres comenzaron a ver la necesidad que había de Dios. Porque a medida que se multiplicaron los hombres, con ellos se multiplicó el pecado, se multiplicó la maldad. Ya vemos cómo Lamec habla de que mató a un joven con un golpe y se consideraba pecador, se consideraba que él merecía más castigo que Caín, y con ellos comenzó a multiplicarse el pecado. Al ver Set, mis amados hermanos, que aquello se iba multiplicando, vio la necesidad de buscar a Dios y comenzaron a invocar a Dios. Entre la genealogía, no vamos a ir punto por punto. Si recomendamos a la gente que esté en su casa tranquila, que ellos vayan leyendo versículo por versículo, y algún detalle que les sobresalte, escríbalo en el nombre del Señor. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero yo quiero ir al versículo 22, entre toda la genealogía, por aquí en el 21, aparece un personaje llamado Enoc. Apareció entre la genealogía de Set, Enoc, de 75 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 360 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oiga bien, la gente se pregunta, ¿cómo era esto? ¿Cómo fue que caminó con Dios si no estaba escrito todavía la ley? No había ninguna ley escrita. Todavía no estaban las reglas del juego escritas. ¿Cómo fue eso? Mire, el que vivió sin ley, ahí viene algunas preguntas como esta que la gente se hace. Bueno, el que no conoció el Evangelio, ¿cómo se va a perder si no tuvo la oportunidad de conocer? Pues la Biblia nos enseña que el que vivió sin ley será juzgado. ¿Y cómo será juzgado? Por la ley de la conciencia. Dios estableció leyes en nuestros corazones
en nuestras mentes. El Señor dice, quitaré el corazón de piedra y pondré en ellos corazón de carne y escribiré en ellos mi palabra, mis leyes. Pues hay unas leyes que nosotros conocemos. Sin que se escribiera qué era el mal y qué era el bien, el hombre sabía lo que era bueno y lo que era malo. Y sabían, así como Lamec, que por haber matado a un hombre se consideró digno de más castigo que el propio Caín. Hermano, también los hombres sabían discernir entre lo malo y lo bueno. Seguramente que la primera vez que Lamec se encontró amando a dos mujeres, se dio cuenta que no estaba haciendo lo correcto, que el día que Dios creó al hombre, solamente le hizo una mujer, no le hizo varias, porque él no necesitaba varias mujeres. Una sola mujer para un solo hombre, y él tenía un solo corazón. Por lo tanto, él debía dedicar todo su esfuerzo para amar a esa mujer. Mis amados hermanos, así que Enoc fue un hombre estricto, Enoc fue un hombre celoso del bien, Enoc fue un hombre que obedeció a Dios y por lo tanto se dijo de él que caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Desapareció, de repente desaparece Enoc. ¿Dónde está Enoc? Se lo llevó Dios. ¿Sabes tú que un día todos los creyentes que viven una vida agradable a Dios van a desaparecer de esta tierra? Allá en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicense, versículo 13 en adelante, allí escribe Pablo y dice, os escribo estas cosas para que no ignoréis acerca de los que duermen, porque el mismo Jesús que vino y murió, vendrá otra vez con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y al sonido de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados en cuerpos incorruptibles y nos levantaremos al sonido de la trompeta. Hermanos queridos, eso se llama el rapto de la iglesia. Cuando Cristo aparezca en las nubes del aire y toque la trompeta, desaparecerán millones de esta tierra, alrededor de la tierra, en una misma hora, en un mismo momento. En unas partes será de día, en otras de noche, pero en ese mismo momento desaparecerán millones y millones de personas que caminaron con Dios. Así como Enoc caminó con Dios, seguimos habiendo hombres y mujeres que caminamos con Dios en medio de este mundo corrupto que nos quiere dictar sus reglas, que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Hay gente, habemos gente que conocemos la palabra de Dios. Gracias a Dios que hoy no somos como aquellos que carecían de la palabra escrita. Enoc no tenía una Biblia, Enoc no tenía un WhatsApp ni tampoco un Facebook donde investigar, ni un Google. No, Enoc tenía su mente, su corazón, su conciencia para saber lo que era bueno y lo que era malo. Hoy nosotros tenemos la Biblia. Escudriñemos las Escrituras. Ese es el manual del constructor. Usted sabe, usted quiere saber cómo vivir una vida próspera, una vida de paz, una vida tranquila. Comience a leer la Biblia y a obedecer sus enseñanzas. Mire, su vida será diferente. Serás diferente a todos los seres que rodean esta tierra. Serás diferente. Así que en este día yo les recomiendo que se vuelvan a las Sagradas Escrituras, porque en ellas os parece que hay bendición para ustedes, hay vida, hay salvación. Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios en carne y hueso. Mire, es tremendo, ¿no? La Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Pero hubieron dos hombres a los que Dios se llevó. Uno de ellos fue Enoc, que caminó con Dios y se lo llevó Dios porque agradó a Dios. Eso es caminar con Dios. Dime con quién andas y te diré quién eres.
el Señor nos enseña que el que se junta con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será quebrantado. Y si eso no lo enseña el Señor, Él tampoco anda en compañía de burladores, de engañadores, de estafadores. Él aleja de sí a los mentirosos. La Biblia dice que vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. O sea que tú eres separado de Dios cuando comienzas a hacer lo malo. Dios se aleja de ti. Hay un vacío en tu alma por la ausencia de Dios. ¿Qué debes hacer? Reconciliarte con Dios y comenzar a obedecer su palabra. Ese fue no. También Elías, un hombre celoso que profetizaba a Israel el juicio por vivir apartado de las leyes de Dios, por irse tras la idolatría. Y el pueblo reaccionó con el rey acá, queriendo matar a todos los profetas, a todos los que hablaban en nombre de Dios. Querían matarlo. Elías huyó al desierto y de allá salía y profetizaba. ¿Qué sucedió con Elías? Vino un carro de fuego y se lo llevó en carne y hueso. O sea que hay dos hombres que están en la presencia de Dios. De ellos habla también Zacarías capítulo 3, donde habla de los dos olivos que están en la presencia del Señor. Y de ellos también habla el apóstol Juan en su revelación de Apocalipsis capítulo 11, donde habla de los dos testigos que van a venir a testificar a Israel. Van a profetizar en Israel durante 3 años y medio en el tiempo simultáneo en que la bestia esté reinando. Entonces, mis amados hermanos, la bestia los perseguirá, querrá matarlos, pero no lo logrará hacer hasta que se cumplan los 3 años y medio de su profecía. A los 3 años y medio los matarán. A Elías y a Enoc está profetizado en la Biblia. Los matarán y entonces ellos estarán en una plaza muertos. Las naciones ofreciéndose regalos, felicitándose. Al fin mataron a estos profetas. Al fin acabaron con ellos. Pero a los 3 días y medio resucitarán y se levantarán a los ojos de todo el mundo. En aquel tiempo, cuando se escribió esta profecía, no podía entenderse cómo lo van a ver en todo el mundo. Pero hoy sí, hoy sabemos que lo que sucede en cualquier parte, cualquier rincón de la tierra puede estar siendo transmitido en el mismo momento de la noticia, pues todo ojo les verá, será retransmitido por satélite, por la televisión, por los medios, por las redes, aquellos hombres resucitando a los ojos de todo el mundo. Ellos serán levantados, ellos resucitarán, mis amados hermanos, morirán, pero resucitarán para irse a la presencia del Señor. Que Dios nos ayude. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es caminar con Dios. Bendito sea Dios. Y otro versículo que me llama la atención, vuelvo a repetirle, lean en su casa, es un poquito, al que no está acostumbrado a leer, a buscar información, le es un poquito fatigoso, pero léalo una vez. Después que terminemos, póngase a leer la genealogía. Si allá en Latinoamérica es de noche, ya muy tarde de la noche, está cansado, por la mañana levántese y lea acerca de la genealogía de Adán, la descendencia de Adán. Dice el versículo 27, dice, fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Ese es el hombre más anciano de la Biblia. ¿Quién lo engendró? Enoc, hermano, llegó a 969 años. Mire, un hombre que enseñó a su hijo en el temor de Dios, y ese hijo tuvo larga vida. Hermano, si tú honras a Dios, si tú obedeces la palabra del Señor, estarás verdes y vigoroso como los cedros del Líbano. Tendrás larga vida delante del Señor. Mis amados hermanos, Matusalén engendró a Lamec. Bendito sea el Señor. Y Lamec engendró a Noé. ¿Quién fue Noé? Ya ustedes conocen a Noé.
el artífice, el que construyó el arca, el artífice fue Dios, porque fue el que les dio las medidas, los planos se los dio Dios. Y él hizo todas las cosas según Dios le había ordenado. Así que Dios tiene el modelo para cada uno de nosotros. Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Mis amados hermanos, Dios te hizo fuera de serie, Dios te hizo diferente a todo y Dios te va a dar el modelo que tú necesitas para vivir una vida agradable delante de Dios, para vivir un ministerio que agrade a Dios, un ministerio con propósito en el nombre del Señor, sino obedeciendo el llamado que Dios te hizo. Dios nos dio una visión clara dentro de la obra Luz del Mundo y la estamos cumpliendo hasta hoy. Llegamos a los países, fundamos una congregación, les damos doctrina. 4 meses después le bautizamos, después hacemos un curso de obreros, hacemos campaña y mandamos esos obreros a pastorear y ellos siguen ese proceso haciendo lo mismo, haciendo campaña, bautizando a la gente después de 4 meses de doctrina y enviándolos a pastorear y así se ha multiplicado esta obra por más de 30 países. Dios nos ha bendecido porque hemos seguido el modelo que Dios nos ha dado. Que unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra. Yo no digo que tengamos el monopolio de la evangelización ni el monopolio de vivir una vida que agrade a Dios. El único que tiene ese monopolio es Dios y está escrito en la Biblia. Así que, sin embargo, Dios nos ha llamado y nos ha dado un modelo para hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Mientras estemos en ese modelo que agrada a Dios, entonces Dios nos va a bendecir. Hay gente que periódicamente se van de vacaciones, cada año apartan su tiempo. Nuestras vacaciones las pasamos evangelizando, predicando el evangelio. Me invitaron a Inglaterra, me pagaron unas vacaciones y me preguntaron cada cuánto tiempo tomo vacaciones. Le dije la primera vez, para ese entonces llevaba 30 años en el Señor y nunca había tomado unas vacaciones porque nuestro deleite y nuestras vacaciones es andar en medio del pueblo de Dios. Sí, salimos en salidas de esparcimiento, nos vamos al campo, nos vamos a la playa, nos vamos a ciertos lugares a estar con los hermanos y luego seguimos nuestro trabajo como un descanso para el guerrero, mis amados hermanos, pero nuestra vida es predicar el evangelio. Que otros lo hacen diferente, que otros se van a las Bahamas, que otros se van al Caribe, que otros, mire, ese es asunto de ellos, pero nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado. No estamos en contra de que la gente se tome sus vacaciones y disfrute. Y yo mismo le invito a Israel. Cada año esta organización hace viajes para Israel, así que le invito, le animo para que se pase un buen descanso de guerrero allá en Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mis amados hermanos, Lamec engendró a Noé, dice el versículo 30, y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Noé 767 años y murió. Vamos a leer el versículo anterior, dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ay, para ellos Noé, fíjate lo importante que es siempre tener la esperanza de un futuro mejor. Siempre tener la esperanza de liberación, de que Dios nos va a librar, de que Dios nos va a ayudar. Qué maravilloso es poder, mis amados hermanos, mantenerse en la esperanza. Ellos estaban agobiados, habían pasado muchos años desde que Dios echó a Adán del jardín del Edén y el pecado se multiplicó con ellos y la maldad y los asesinatos y la violencia.
ellos estaban cansados de esta vida de violencia, querían una vida mejor. Entonces nació Noé y ellos dijeron, Dios nos librará al fin de la maldición a causa del pecado. Al fin las cosas cambiarán. Ellos depositaron sus esperanzas en Noé y verdaderamente, siendo Noé un niño, cuando no se sabía nada de lo que sería de su vida, Dios utilizó a Noé para hacer un arca. ¿Por qué lo utilizó? Mire, Noé era un hombre temeroso de Dios. Verdaderamente Dios hace como Él quiere. Decimos que Dios no escoge a los hombres por sus cualidades. No escoge hombres preparados, sino escoge hombres y los prepara. Así que Noé, mis amados hermanos, era temeroso de Dios, pregonero de justicia, y Dios lo llamó para que hiciera una arca. Le dio las medidas del arca y a través de esa arca los hombres que quisieran salvarse, pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. Solamente se salvó Noé y sus hijos, de los cuales nos dice aquí en el versículo 32, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé, las 3 esposas de sus hijos. Esos fueron los únicos que se salvaron en esa arca. De eso vamos a estar explicando más adelante, pero ahora yo te invito a los hermanos, a los amigos, a los descarriados, que en este día se reconcilien con Dios, que en este día le entreguen su vida al Señor allí donde están, pongan la mano derecha en sus corazones y digan conmigo estas palabras: Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, te abro mi corazón, te recibo como mi Salvador, entra a mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Deuteronomio 28, versículo 47, dice la Escritura: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, Él enviará sobre ti una nación extranjera que se comerá el fruto de tu tierra, que te esclavizará a ti y a tus hijos, porque no serviste a Jehová tu Dios con alegría. La Biblia dice, amados hermanos, que por la abundancia de todos los bienes, muchas personas le dan la espalda a Dios. Según Proverbios capítulo 1, versículo 32. La prosperidad de los necios los echará a perder. Que la abundancia de la bendición no te aleje de Dios. Que la abundancia de la bendición no te aleje del bendecidor, para que no caigas en manos de los extranjeros y bajo el juicio del Creador. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes.